Bien, estamos viendo columnas de hormigón armado. Habíamos visto que la esbeltez define si las características para definir si una columna es corta o es esbelta. En uno de los casos sin desplazamiento lateral, esta fórmula ya la hemos explicado. Con desplazamiento lateral es esta fórmula. Si se cumple esto, no hay pandeo, es una columna corta. Si se cumple esto, no hay pandeo, es una columna corta. Hemos dicho que cuando existe el pandeo, hay que mayorar los momentos flectores de la columna para tomar en cuenta ese efecto. Bien, aquí quedamos. Amplificación, es decir, mayoración de los momentos en columnas esbeltas de pórticos sin desplazamiento lateral. Cuando una columna es sometida a un momento a lo largo de su longitud, se desplaza lateralmente en el plano de la flexión. El resultado será un momento flector aumentado a un momento de segundo orden, que es igual a la carga axial multiplicado por el desplazamiento lateral o excentricidad de la carga P, que causa un momento flector en la columna, que se incrementa en una cantidad P por delta. Este momento causará que siga incrementándose la deformación y a su vez otra vez aumentará el momento dependiendo de la esbeltez de la columna, de llegar al equilibrio, o la columna entrará en colapso, inestabilidad. Entonces no tenemos que una columna yo tengo una columna que tiene una carga normal, principalmente fuerte. Puede o no puede tener momentos flectores en los extremos. Vamos a suponer que tiene la misma dirección este momento. Entonces esta columnita tiene esos esfuerzos. La normal, un momento en 1, en 2, tiene la normal, un momento 1. Entonces aquí se desplaza. Estamos hablando de que los puntos iniciales no se desplazan, son columnas desplazables, columnas con arrastramiento lateral, pero puede haber, producto de este momento flector, o inclusive sin que hubiera momento flector, hay un pandeo. Y ese pandeo ocasiona de que esta deformación incrementa estos momentos con un valor de n
Si la columna está capaz de resistir este momento, lo va a resistir y se va a estabilizar, digamos. Pero si no es capaz, este momento va a ocasionar otra deformación más grande, otra deformación no precisamente más grande, otra deformación. Esta excentricidad, que ya es mayor que la anterior, va a producir otra, hasta que esto se hace, digamos, inestable totalmente la columna. Y eso es lo que no queremos. Ocurre el pandeo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a adelantarnos al hecho del pandeo. Vamos a calcular un momento que probablemente se dé cuando funcione la columna para que sea capaz de resistir ese momento adicional y no llegue a la inestabilidad. ¿Ya? ¿Cómo calculamos ese momento adicional? Que hay que sumarle o hay que mayorar, digamos, los momentos iniciales. Eso es lo que vamos a ver ahora. Para encontrar el amplificador, es decir, de momento tendríamos que realizar los siguientes cálculos. Para encontrar el factor de mayoración de los momentos de primer orden, para tomar en cuenta la flexión, hay que seguir todos estos cálculos referentes en base, digamos, a las fórmulas de Euler. En primer lugar, el módulo de elasticidad del concreto del hormigón va a ser este valor. 15.000 o 15.100 más exacto. Podemos usar los dos, no hay ningún problema. Esto está en MKS. Esto estaría en kilos por centímetro cuadrado. El I sub G es el momento de inercia total de la sección transversal de la columna respecto al eje centroidal que toma en cuenta el pandeo, ¿no? Si yo estoy considerando, ya lo hemos aplicado en la anterior clase, depende del plano del pandeo para yo llamarle H. H al cubo es la dimensión que se está oponiendo a la deformación. Por ejemplo, acá yo dibujo una columna. Esto es A sub 0. Y este es B sub 0, sus dimensiones. Cuando yo esté analizando el pandeo en este sentido, ¿no? ¿Cuál está el lado que está flexionando? Es este. Entonces aquí H sería igual a A sub 0. ¿Ya? Pero si yo estoy analizando el otro plano, digamos que la deformación es así. ¿Cuál es la altura que tengo que hacer? Esta. En este caso, H sería igual a B sub 0. ¿Ya? O sea, H no es ni la menor dimensión ni la mayor dimensión.
de la sección de la columna. Es la sección, es la dimensión que está flexionando, que está pandeando. Y yo estoy considerando para ese caso el pandeo. Ese se llama H, que puede ser o A sub 0 o B sub 0, dependiendo. Eso es un concepto importante. Bien, entonces ya sabemos, estamos viendo el del pandeo. Después también vamos a necesitar el módulo de elasticidad del acero, que es 2.100.000. Después vamos a necesitar un momento de inercia del refuerzo. El refuerzo de la armadura respecto al eje centroidal de la sección. Este valor es igual a la suma de cada área de las barras de acero multiplicada por la distancia al cuadrado al eje centroidal del elemento con presión. Este valor entonces es fácil de aplicar a Steiner. El término beta DNS, en la abreviación, considera la reducción de la rigidez causada por las cargas axiales permanentes y es aplicable solamente a pórticos sin desplazamiento lateral. Se define como la relación de la carga axial permanente factorizada máxima dividida por la carga axial máxima total asociada con la misma combinación de cargas. Siempre se supone que tiene signo más y nunca se permite que exceda el valor de 1. Ese es el valor de beta. A continuación es necesario calcular la rigidez flexional EI. Las dos expresiones dadas para EI código se desarrollan tomando en cuenta el flujo plástico, las fisuras, etc. Si el tamaño de la columna y de las barras de acero ya se han seleccionado o estimado, el valor de EI se puede calcular con la siguiente expresión, que es particularmente satisfactoria para columnas con altos porcentajes de acero. Si yo conozco el fierro, la sección, ya con la armadura, puedo aplicar esta fórmula. Significa que son los casos de verificación. Cuando yo estoy verificando una columna, ya tengo la cantidad de fierro, ya tengo la cantidad de la sección, puedo aplicar esta fórmula. Pero cuando yo estoy calculando, diseñando una columna, no sé qué cantidad de fierro quiero recién conocer la cantidad de fierro. La expresión alternativa dada a continuación para EI es probablemente la mejor expresión que se puede usar cuando los porcentajes de acero son bajos. Esta expresión también se usa cuando el acero no se ha seleccionado previamente. De esta fórmula vamos a usar si estoy calculando la armadura. Pero si ya la tengo la armadura definida, aplico esta fórmula. Se calcula la carga por pandeo de Euler. La formulita que me da la carga crítica. La carga crítica viene a ser en el momento, un instante antes de que pandee la columna. Esta es la carga crítica. Esto has visto en resistencia. Para algunas situaciones de momentos en columnas, la expresión para la
amplificación de los momentos conduce a momentos que son demasiado grandes. Una de estas situaciones ocurre cuando el momento a un extremo de una columna es cero. Para esta situación, la deflexión lateral es aproximadamente la mitad de la deflexión obtenida por el factor de amplificación. En pórticos ariostrados sin cargas transversales de apoyos, C sub m puede variar entre 0,4 a 1 y debe determinarse con la expresión siguiente. Para todos los demás casos debe tomarse igual a 1. Ya sabemos que M1 es positivo para curvatura simple y es negativo para curvatura doble. M2 es siempre positivo. O sea, el M sub S, que vamos a aplicar en la formulita, está dado por esta expresión, pero nunca debe ser este valor, nunca puede ser menor que 0,4. Siempre tiene que ser mayor a 0,4. Si M sub 2 mínimo resulta mayor que M2, el valor anterior de CM debe tomarse igual a 1. Entonces, cuando la columna no tiene momento, vamos a tener una columna sin momento flector. Y nos dan un valor M1, que no puede ser, el valor mínimo no puede ser menor a este valor que nos vamos a dar ahorita. El momento final se determinará amplificando el factor aplicando el factor de amplificación de momento, que es el siguiente. Este es el factor de mayoración. Cm dividido entre Pu dividido entre P, los dos datos. Esta es la formulita con la que yo voy a tener que amplificar 1.05, 1.2, 1.3, lo que me dé. Tengo que mayorar los momentos de primer orden. Si la columna es esbelta, sin desplazamiento lateral o ariostrada, el pandeo se toma en cuenta mayorando el momento mayor M2. Ya, este momento hay que mayorarlo. Y con este nuevo momento y la normal última, que son los valores iniciales, el nuevo momento mayorado y la normal, yo ya calculo la armadura final de la columna que ya está considerando el pandeo. Que va a ser, estos son los diagramas de los valores iniciales del primer orden. ¿No? Considerar el pandeo, entonces tengo que hacer todo aplicar esa fórmula hasta llegar a encontrar un nuevo momento mayorado. Lo mayora al valor más grande y considero la misma carga normal, última. Con estos dos me voy al abaco y calculo las armaduras. Y supuestamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos adelantándonos al pandeo, poniéndole fierro más fierro, para que cuando actúe el pandeo lo encuentre y no falle, no se produzca la inestabilidad de la columna. Como ya hemos mencionado, el momento flector a considerar debido a efecto del pandeo en columnas sin desplazamiento lateral resulta ser el MC mayorado al momento mayor, que es el M2. ¿No? Donde M2 es el momento más grande factorizado y MC es el momento
multiplicado o aumentado por delta, que es el coeficiente de mayoración de amplificación. Entonces, M2 es el momento más grande, siempre el momento más grande, no nos importa su signo, es el valor mayor. Si nuestros cálculos proporcionan momentos muy pequeños en ambos extremos de la columna, el código prevé un valor mínimo absoluto de M2 para usarse en el diseño. En efecto, se requiere el cálculo de un momento basado en una expresión mínima, una excentricidad mínima. ¿Cuánto es esa excentricidad mínima? Hay que encontrarla con esta formulita. 1,5 más 0,03, el valor de H en centímetros. Ya sabemos que es H. Donde H es el espesor lateral de la sección de la columna perpendicular al eje de flexión. Entonces el M2 mínimo, que yo tengo que considerar siempre, es el P último por 1,05 más 0,03H, que es en centímetros. De la misma manera, podemos indicar que si M2 mínimo calculado resulta mayor que M2 real, el valor de Cm se tomará igual a 1. Bien, esto quiere decir lo siguiente, que si yo tengo una columna que tiene una carga centrada, no tiene momento teóricamente, y es esbelta, fíjense que esta columna es esbelta. Para que haya esbeltez, hay pandeo. No quiere decir que esta columna, porque la carga está totalmente axial, no va a tener pandeo. Va a tener pandeo. ¿Por qué? Porque hay la excentricidad. Hay una excentricidad que aquí no se sabe. Una excentricidad. Jamás se podía pensar que la columna va a trabajar con una carga centrada 100%. Hay una incertidumbre aquí. Va a haber una excentricidad, por más pequeña que sea, pero va a haber. Entonces la excentricidad esa me va a producir un momento mínimo, M2. Mínimo, que es el que hemos considerado acá. Viene a ser igual al P último por esa excentricidad mínima que habíamos dicho que era 1,5 más 0,03H. 1,5 centímetros más 0,03 H. ¿Qué es H? Esto está pandeando en ese sentido, este debe ser H. Pero ya tengo un momento mínimo. Ahora tengo que buscar un amplificador con este momento mínimo. Ahora, ¿cuál es la situación más desfavorable que puede ocurrir en esta columnita?
que ocurra una S o que ocurra una C. La más desfavorable es que ocurra esta, porque esta es más favorable, ¿no? Entonces, en esta situación se calcula el coeficiente de mayoración si yo tengo una columna con carga centrada, considerando un momento mínimo que hay que mayorar. ¿Ya? Eso para el caso de que yo tenga una columna solo con una carga y no tenga momentos flectores en los extremos. No tenga calculado, digamos, porque o me da así el cálculo del primer orden o por cualquier motivo yo no conozco más que la carga normal. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Se tiene una columna de 30 por 50 centímetros cuadrados que usará en un pórtico arriostrado contra desplazamientos laterales. Se sabe que la columna flexiona en curvatura simple alrededor del eje y tiene una longitud real de 6 metros. Si el coeficiente de pandeo K es igual a 0,8, los materiales son FC' 250, FY 4200. Determinar las armaduras considerando solo la flexión en el plano del pórtico. La carga muerta axial no factorizada es de 25 toneladas. Sabemos que la columna se encuentra además sometida en el extremo superior a un momento último de 12 toneladas metros. En el extremo inferior a un momento último de 14 toneladas metros. Entonces tenemos aquí la columnita, está sometida a una fuerza última de 90 toneladas metros. Y tenemos además momentos flectores últimos, los dos extremos. ¿Ya? Esta es la sección, estos son los materiales. Y asumimos que el valor de K, coeficiente de pandeo, es 0,8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Verificar. Ya sabemos que la columna pertenece a un pórtico indesplazable, es decir, con arriostramiento lateral. Entonces la fórmula que gobierna es ya. M1, que es el momento menor, y M2 es el momento mayor, siempre positivo. El momento menor, si la curvatura es simple, es positivo. Si la curvatura es doble, es negativo. Está en mejores condiciones. ¿No? Para nuestro caso, el M2, el M1 vale 12 y la curvatura simple es positivo. El M2 es el valor mayor, 14, y siempre positivo. Ponemos eso acá entonces. K 34 por 12, positivo, positivo a ambos, y necesita la esbeltez real es de 23.71. La esbeltez real de la columna planteada es, vamos a calcular la esbeltez, o sea, esta de 23.71 es la que me va a definir, dependiendo de este valor real, si la columna es corta o es larga. Calculamos el real, la esbeltez real, K por L por la longitud total, dividido entre, como es rectangular, 0,3H. Estamos asumiendo que H es 50 centímetros. Ya. Estamos considerando eso. El H, si yo estuviera calculando la columna del otro lado,
Tendría que ver en qué condiciones está. Y estaría flexionando en este sentido, que sería el valor de 30. ¿No? Pero esta columna puede estar ariostrada en otro sentido. Puede tener otras riostas, están en mejores condiciones de pandeo. Es decir, un caso, por ejemplo. Yo tengo que ver los dos planos. El plano del pórtico en este plano y el pórtico en el otro plano. El otro plano puede ocurrir esto. Esta es la más cortita. Yo la veo como aislada. Este es el plano que estoy yo ahorita verificando, el más grande. Bueno. Ahora, si a mí me dicen, esta columna tiene estas condiciones, no tiene momento flector, digamos, extremo. Obviamente que yo ahí voy a verificar con la rigidez más. Tiene la misma luz. Ahí voy a verificar con el plano más crítico, que sea este plano, el plano de pandeo. No tengo otras condiciones en los bordes más que en la carga normal. ¿No? Pero, si yo tengo momentos más aquí, me están dando momentos en un sentido, momentos en otro sentido para esta sección. ¿Y por qué no analizamos el otro lado? Sería la pregunta. Porque el otro lado puede ser que tenga riostra, digamos, tenga un elemento de ariostramiento. No me están pidiendo eso. Una viguita que arriostra, que disminuya la longitud de pandeo. Pero esta riostra no le ayuda de nada. Tendría que tener la riostra en este sentido para que le ayude los pandeos. Pero en este sentido no le ayuda más que a este lado. Entonces, siguiendo el cálculo, vemos que la esbeltez real es de 23.71. Para la esbeltez, el valor que tenemos que llegar, la esbeltez real es de 32. 32 no es menor que 23, es mayor, por lo tanto la columna es larga o es esbelta, digamos. Tenemos que considerar el pandeo. Si esto se hubiera cumplido, no necesitaba considerar el pandeo. Si este valor hubiera sido 20, por ejemplo, no necesitaba considerar el pandeo. Aquí necesito considerar pandeo y tengo que aplicar todo lo que hemos hablado, todos estos puntos. Que es el método de Euler. Eso lo vamos a hacer. A, L sub C, 15.000 por raíz cuadrada. B, el IG, B por H al cubo dividido entre 12. El H que tenemos que dar al cubo es el 50, porque ese plano estamos considerando. El valor. El beta, D, es la carga muerta factorizada dividido entre la carga axial total factorizada. Este valor nos han indicado aquí cuánto vale. La carga muerta axial no factorizada es de 25. Factorizada hay que multiplicar por 1,20. ¿No? Y tenemos esta relación de beta. Como no conocemos la armadura para calcular E y tenemos que considerar la fórmula más corta. Hemos dicho esto que acá hay dos opciones. Uno, cuando conozco las armaduras, aplico esta fórmula larga. Cuando no conozco,
se usa cuando el acero no se ha seleccionado previamente. Estamos buscándolo al acero. Entonces, aplicamos esta fórmula. Aplicamos esta fórmula y me da este valor. El C sub M lo calculamos, vale 0,60 más 0,4 por la relación de los momentos con los mismos conceptos, positivos y negativos. Ambos son positivos en este caso. Me da 0,94. El CM. CM está acá. Cuando vimos la teoría, cuando vimos la parte que necesitamos de CM, es este, que siempre tiene que ser mayor a 0,4. Si es mayor, no da mayor, no tenemos que hacer nada. Tomar en cuenta el valor 0,94 nada más. Calculamos el PC, la carga crítica de Euler, aplicando esta fórmula. Encontramos 555 toneladas. Calculamos el factor de mayoración. Tenemos el CM 0,94 y tenemos los demás valores. Y me queda que el factor de mayoración es 1,075. Pequeño, digamos. No quiere decir pandeo es poco. ¿No? Una vez que tengo este factor mayor al momento más grande, los esfuerzos mayorados o amplificados para la determinación de las armaduras son: el PU se mantiene, es el máximo valor, y el momento se mayora se mayora al M2, que es el mayor. Se multiplicó 1,08, redondeando, por 14, y me da 15,12. Casi no ha ganado mucho, ¿no? Es decir, que esta altura de 6 metros con 50 centímetros tiene pandeo, pero es muy pequeño. Entonces el M1, el M2.1, el M2 mínimo, se lo calcula por si acaso. Está lejos de este, entonces no hay ningún problema. Si fuera este valor menos, se toma este como mínimo. No puede tomarse menos. Este M2,14 es mayor que el mínimo. Si este fuera, por decirle, el M2 fuera 2 toneladas metros, hay que haber puesto aquí 1,7, que es el mínimo. Considerar para el diseño, una vez que tengo ya los momentos mayorados y la normal, con estos dos calculo las armaduras. Considera para el diseño, para la determinación de las armaduras, un PU 90 y un MC 15 ya mayorado. Como es columna, usar armadura simétrica, abacos de interacción, decido colocar la misma armadura alrededor de la columna. Ya. Considero un recubrimiento impuesto de 6 centímetros. Tengo la relación de gamma entre este lado y el lado menor, entre el lado pequeño y el lado mayor, 0,60. En este sentido me daría un valor más grande, tomo el más desfavorable siempre. Tendría que ser el que se da en este sentido, 0,60. Y de ahí busco las ordenadas y las abscisas, como ya habíamos visto. Entramos al ábaco y veo que para estos valores adopto un valor de
gamma sub G igual a 0,01. Con esto gamma sub C igual a 0,01 me da 30 por 50. O sea, esta es una cantidad geométrica multiplicada por el área y tengo 15 centímetros que necesito. Si divido entre 2,01, dice que necesito más o menos 7,46. Necesito exactamente 7,46 centímetros diámetros de FIDE de 16. Quiere decir que yo redondeando 8 fierros de 16 necesito. Los coloco de esta forma. Como entre acá y acá hay 50 centímetros, este valor es mayor que 15. Al ser mayor que 15 necesito un gancho. Aquí no necesito gancho, ¿por qué? Porque este valor es menos que 15. No necesito gancho. Y este sería el detalle. 8 fierros de 16, los estribos. ¿Qué espaciamiento tendrán? B, 30, la menor dimensión de la sección. 36 veces el diámetro del estribo. Si quiero colocar FIDE 6, si coloco FIDE 6, 36 por 0,6, 21,6. Y ya lo tengo, este diámetro del estribo de acá. ¿Cuánto es el diámetro del estribo? Es la armadura longitudinal más robusta dividida entre 4 milímetros y nunca menos que 6 milímetros. Pues adopto 6 milímetros. Ya tengo el diámetro, con esos cálculos 36 veces el diámetro me da 21,6. Y por último, 12 veces la barra longitudinal, que sería la barra longitudinal de diámetro menor. Todos son iguales 16, aquí por 1,6 me da 19,2. Valor más pequeño esto es 19,2, entonces adopto estribo FIDE 6K19 con gancho FIDE 6K19 con detalle de la columna, ya tomando en cuenta el pandeo. Nos estamos adelantando, ya le estamos colocando el fierro para que la columna no se desestabilice cuando ocurra el pandeo. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Con esto terminamos el capítulo número 9. Nos falta un solo capítulo. Bueno, ahora vamos a ver un video, aunque ustedes algunos conceptos no tienen todavía, pero vamos a ver un video que más o menos es interesante. Este tipo es un arquitecto argentino, seguramente algunos ya lo han visto, que nos indica las causas del derrumbe del edificio Miami. O sea, hay varias hipótesis. Esta es una hipótesis también, no es que sea la verdad, pero es el que más se acerca a la verdad. Si ustedes vean otros videos de ingenieros, inclusive, cosas muy irracionales, que la carga de un equipito provocó la falla del edificio, que el edificio, no olvidemos, es un edificio antiguo que ya ha servido 40 años. Entonces la falla vino de que no tuvo nunca mantenimiento ese edificio, supongo. De lo que yo creo, digamos. Todos son especulaciones, no sabemos exactamente hasta que haya una investigación mucho más seria. Pero esta es una buena aproximación, tiene ciertos pilares de fundamento. Veámoslo. Este es el video que nunca hubiese querido hacer. Utilizar una catástrofe como esta en la
se han tejido un montón de hipótesis al respecto, desde las más técnicas hasta las más sensacionalistas, en donde, por ejemplo, se dice que entre las más técnicas, la cantidad de aires acondicionados que había en la cubierta provocó el colapso de una estructura que no estaba preparada para ese peso, o de las más sensacionalistas que querían matar a la hija de Trump, o que querían acabar con los archivos de John McAfee que supuestamente estaban ocultos en este lugar, o que había sido un socavón. Bueno, nada de esto pasó. Nada de esto pasó, y hoy te voy a mostrar exactamente qué fue lo que pasó, y te lo voy a demostrar con hechos físicos. Vamos a hacer unos experimentos acá, y te voy a mostrar exactamente por qué razón se cayó este edificio en Miami. Ha habido muchos testigos presenciales de este colapso, pero el que yo considero más importante es el de la señora Adriana Sarmiento, quien junto a su esposo escucharon el primer estruendo y empezaron a advertir a los vecinos que se asomaron a los balcones por el mismo estruendo que bajaran del edificio, que el edificio iba a colapsar. Hasta el momento, la cámara de seguridad del edificio vecino todavía no había registrado ningún rastro del derrumbe, que a partir de ese primer estruendo demoró tan solo 1 minuto en producirse. La señora Sarmiento relata que había descendido de su habitación del hotel que está contiguo al edificio de Surfside y que, estando en la calle, escuchó un gran estruendo. Prendió su teléfono celular y grabó esto. En este video podemos observar cómo todavía el edificio está en pie y ella filma a través del estacionamiento un chorro de agua que se ve cayendo, que no es de la piscina, y escombros que se ven. Inmediatamente empieza a pedirle a todos los vecinos que se asomaron a los balcones para ver qué había sido ese estruendo, que bajen, el edificio se iba a derrumbar, cosa que ocurrió al cabo de 1 minuto. La secuencia de video captado por la cámara de seguridad nos muestra, en primer lugar, la caída de un tramo del edificio del lado de la pileta. Inmediatamente después de esto, cae la parte que da hacia el lado de la calle, es decir, enfrentando al hotel en donde se alojaba la señora Sarmiento. Queda solamente en pie el resto del edificio a la izquierda y un tambaleante cuerpo que quedó aislado del resto del edificio, que se bambolea y finalmente colapsa. ¿Qué ocurrió? El primer estruendo no fue ni más ni menos que el colapso de toda esta losa que se ve acá, que falla por punzonamiento. Fíjense cómo el nivel de losa en realidad es este que está acá, y cómo ya en esta parte se ve que la losa desciende y desciende, llevándose consigo todos los vehículos, como este que se puede apreciar acá, que quedó mitad en la losa que quedó en su lugar y mitad en la losa que colapsó. Acá se puede ver el desprendimiento de la losa, que debiera continuar acá hacia este lado. Inclusive en las columnas se ve el lugar en donde estaba la losa originalmente. Esta es otra vista del mismo lugar, en donde se puede ver el lugar del anclaje de la losa con respecto a estas columnas, y cómo esta losa completa desciende esta distancia. Estimo yo alrededor de 2 metros, es decir, toda esta parte de la planta baja colapsa y cae sobre el estacionamiento que está abajo, aproximadamente de esta manera. Este es el comienzo de la catástrofe. ¿Por qué falla esta losa? Falla por lo que se conoce como punzonamiento. El punzonamiento es cuando una losa apoya contra una columna y la columna pasa de lado a lado. ¿Por qué se produce este esfuerzo? Se produce por una carga puntual sobre una losa, es decir, la fuerza de la losa no alcanza a repartirse para trasladar esos esfuerzos a la columna y cede de esta manera, que es exactamente lo que vemos acá. Esta columna pertenece al nivel de abajo, pertenece al subsuelo. Acá lo podemos ver con absoluta claridad. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4
8 que no vemos porque quedaron sepultadas por el derrumbe del edificio. Para evitar el punzonamiento se utilizan dos métodos. El método más tradicional es el de utilizar vigas que sean las encargadas de repartir los esfuerzos de la losa hacia la columna. Suponiendo que eso no se haga, tenemos esta otra opción, que es la losa plana con ábacos y capiteles, en donde el ábaco se calcula como parte de la losa, es decir, la losa en este punto se calcula mucho más gruesa de lo que es en el tramo, por ejemplo, y el capitel se calcula como parte de la columna. Sin embargo, no podemos verificar por qué razón se produjo este punzonamiento, porque la losa en este momento está colapsada. Lo más lógico sería visitar el estacionamiento y encontrar todas estas vigas. Sin embargo, si estas vigas hubiesen estado, no habría razón de punzonamiento. Lo lógico entonces hubiese sido encontrar una estructura de esta naturaleza por encima de las columnas, pero mucho me temo que nos vamos a encontrar con esto. ¿Por qué digo esto? Porque el edificio demuestra, al quedar expuesta su estructura, que no posee vigas. No sé en el sótano porque no las puedo ver, pero en el edificio, fíjense esto. A lo largo de toda esta imagen, que no es ni más ni menos que una radiografía de la estructura del edificio, no se aprecia ningún rastro de vigas. Por ejemplo, acá, en donde se ve el rastro de las losas que llegan directamente a la columna. Lo que se esperaría acá es ver mínimamente algún rastro de que ahí hay una viga, de que acá hay una viga, lo cual me hace prácticamente asegurar que si este comportamiento fue en el edificio, es decir, en las alturas, a nivel de planta baja y subsuelo, no había ningún tipo de viga, de otra manera no se podría haber dado ese punzonamiento. Por lo tanto, la falla de lo que dio origen al derrumbe de los edificios fue la falta de vigas o de ábacos y capiteles en las columnas para sostener la losa que cubría el estacionamiento. Pero esto no es todo, porque el hecho de que colapse una losa en este lugar no tiene por qué comprometer a todo un edificio que venía en esta posición. Entonces, ¿por qué razón se desploma el edificio? Este es el edificio antes del colapso. Este es el sector entonces de la losa que falla y cae. Entonces, se desploma de esta manera y estos autos son los que caen junto con la losa. Este es el primer estruendo, es el estruendo que oye la señora Adriana y a través de la entrada de las cocheras percibe todos esos escombros y el agua cayendo. Mucho se ha hablado del agua, todos diciendo que era el agua de la piscina. Sin embargo, no es el agua de la piscina, es el agua del jacuzzi, que muy probablemente rompe una cañería de desagüe y cae sobre esta zona. Tal es así que en las fotos aéreas el día después del desastre se ve claramente cómo el jacuzzi está vacío, esta es la línea de quiebre de la losa, y la pileta no ha bajado en lo más mínimo su nivel. Ahora, ¿por qué razón se produce el colapso de toda esta sección del edificio inmediatamente después del derrumbe de esta losa? Para explicar esto, por un instante vamos a prescindir de todo aquello que no sea estructura del edificio, es decir, lo que lo sostiene en pie al edificio. Por lo tanto, ocultamos autos, barandas y piel del edificio. Nos quedamos con la mera estructura. Si analizamos el primer colapso cuadro a cuadro, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el cuadro 0 se inicia el derrumbe y ya en el cuadro 1 se puede ver cómo se ven comprometidas todas las secciones del edificio. Concretamente lo podemos ver en las ventanas, que están iluminadas, que empiezan a descender. Ahora, fíjense que el colapso empieza y se detiene por una décima de segundo. Cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí ya está detenido. ¿Ven? Es decir, en el 4 comienza la detención del derrumbe. Por un segundo. 1, 2, 3, 4, ahí se detiene. Ya no baja más. Del 4 al 5, fíjense que no baja. En el 6, tampoco.
En el 7 es como que vuelve a empezar a bajar, y en el 8 se manifiesta fuertemente este descenso, se detiene nuevamente y vuelve a caer. Vamos a verlo en cámara normal. Ahí se ve claramente cómo se detiene y cae. Lo vemos de nuevo, se detiene y cae. Una vez más, se detiene y cae. ¿Por qué sucede esto? Porque la estructura, al bajar prácticamente un piso, se detiene y luego se produce el colapso definitivo. Como se puede ver en el video, el sector del edificio que cae primero es este, arrastrando parte de lo que tiene al costado, pero la falla se produce acá abajo. Fíjese que cae prácticamente completo, salvo estas partes de acá que se desgarran. Vamos a verlo más en detalle. Cae al medio y se desgarran las partes de los costados. Acá se puede apreciar cómo esta parte es la que cae y trae arrastrando esta parte de las estructuras vecinas. Por lo tanto, la falla está acá abajo. Y efectivamente, fíjense en estas dos columnas de acá. Las columnas inicialmente fueron calculadas para esta luz en planta baja y para una luz que debe andar más o menos por acá en el subsuelo. Sin embargo, al desaparecer los arriostramientos que generaban las losas en ese lugar, la luz que antes era esta para esta columna, ahora pasa a ser el doble. Y esta columna no fue calculada para tener esa altura. ¿Y cuál es la deformación que afecta a aquellos elementos esbeltos que son sometidos a compresión? El pandeo. Lo vimos hace 2 semanas. Flexión era esto. Pandeo es esto. Vamos a verlo con un modelo a escala. Altura de la columna para la cual fue dimensionada, en donde por más fuerza que yo le haga, no hay ningún problema de pandeo. Sin embargo, la misma sección de columna en el doble de altura, en cuanto yo le ejerzo la misma presión, falla por pandeo. Esto es lo que pasó en el edificio Surfside. Estas dos columnas fallaron por pandeo. Al perder la riostra de este lado, las columnas se pueden deformar en este sentido y romperse. La rotura por pandeo es sin aviso. Se quiebra el doble tramo bajo y cae el resto. Hace pie por un instante la estructura y después se va, obviamente, por una catarata de esfuerzos para los cuales la estructura no fue diseñada y obviamente colapsa. Lo que sucede a continuación no tiene mayor misterio. Pasa lo mismo con las columnas del tramo de atrás. Primero colapsa esta parte. Cae la losa por punzonamiento. En segundo lugar, colapsan estas dos columnas por pandeo, produciéndose el desprendimiento de toda esta zona del edificio. Ya sin esa zona, la parte que está por detrás, es decir, esta parte de acá atrás, esa parte del edificio es sometido a esfuerzos probablemente de flexocompresión para la cual las columnas no estaban preparadas y también fallan, llevándose toda esa parte del edificio consigo. Pero queda toda esta parte del edificio todavía. ¿Y esa por qué cae? Porque se mantiene en pie por un segundo y luego colapsa. Aparentemente colapsa del lado de la pileta primero. Ahí se ve. Colapsa de este lado, es decir, que fallan y fallan parejas las dos columnas de abajo probablemente. Mientras tanto, el edificio se mantiene. En ese momento, ahí se puede ver cómo el edificio se está casi como torsionando un poco, hasta que se quiebran esas columnas y cae completo otra vez todo el bloque y se desmorona. El resultado de ese último desmoronamiento es todo esto que se ve acá. De hecho, esta es la primera losa, acá se ve la segunda losa, la tercera losa, cuarta losa, etc. Todo esto otro que se ve por acá es producto de lo que fue el primer desmoronamiento, y esto que se ve hacia este lado es parte del segundo desmoronamiento que llega a alcanzar con algunos escombros el hotel en donde estaba la señora Adriana.
Y en último lugar, el causante de todo esto, que fue la rotura de la losa del estacionamiento por punzonamiento. Ahora, ¿por qué razón ocurre esto? Que no hay intersticios a donde haya posibilidad de encontrar un sobreviviente. Porque en colapsos similares quedan espacios. Hay esperanzas de que acá adentro haya quedado alguien y pueda sobrevivir. Acá, acá o acá. ¿Por qué esto no pasó en Surfside? Hay una sola razón. Y es la razón por la cual se derrumbó la primera losa del estacionamiento y por la cual se produjo el pandeo de las columnas que derivó en la rotura de estas columnas y en el derrumbe de toda esa sección del edificio, y por lo cual se provocó también esta torsión del cuerpo que quedó aislado sobre la playa y que provocó también la falla de las columnas de planta baja y la caída de todo el edificio. Puede haber habido un pésimo mantenimiento. La estructura se pudo haber visto debilitada por la corrosión en las varillas de hierro en la zona de la piscina, en donde estaban muy expuestos, se les veía fotos que se han publicado. Pudo ser que el salitre del agua de mar también haya provocado un deterioro muy rápido, muy avanzado sobre el acero de la estructura. Pero nada de esto hubiese sucedido pese a todas estas sucesión de fallas si el edificio hubiese tenido vigas. El edificio no tiene vigas. Esta es la imagen que recorrió el mundo. Este es el mudo testigo de las causas que originaron la caída de este edificio. Fíjense, esta losa que viene por acá no tiene un solo apoyo en toda esta distancia. Cuando digo apoyo me estoy refiriendo a una viga. Mínimamente acá tiene que haber una viga que esté soportando esta losa y que permita volar este prácticamente 1,80 m que tienen esos balcones de voladizo. 1,80 m. Este, por ejemplo, es la vista del último nivel, del penthouse. Fíjense la distancia que hay desde este punto a este punto. Contemos las baldosas acá. Esa viene por ahí y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baldosas. ¿De cuánto serán? ¿De 20 por 20? 2,20 m de voladizo. ¿Vos ves alguna viga acá sosteniendo la losa? ¿Vos ves algún refuerzo que esté indicando que esa losa no va a fallar por punzonamiento? Este es el interior de uno de los departamentos. Se puede apreciar la mocheta de la columna, pero a esta columna no está llegando ninguna viga. Fíjense que la carpintería va de piso a techo. Es decir, que el nivel de esta losa es el mismo nivel que el de esta losa. Ustedes me dirán, no, es inaudito. ¿Cómo puede ser que una losa de hormigón armado no esté apoyando sobre una viga cuando va a enfrentar un voladizo de cerca de 2 metros? Este departamento es este departamento de acá. Yo te invito a que busques algún rastro de viga entre todos esos hierros retorcidos, en donde se ven los ganchos, producto probablemente de un solape de la armadura, pero no hay rastro de viga. No hay viga. No hay viga ahí, no hay viga en ninguna parte del edificio. Todo el edificio son losas apoyadas sobre columnas. El error de todo estudiante de primer año, porque ya en segundo año nadie puede cometer ese error. Y ustedes me dirán, bueno, pero se mantuvo 40 años en pie. De la misma manera que este edificio se mantuvo 40 años en pie, este edificio de acá, que es el gemelo, también se mantuvo 40 años en pie. Esa es la Torre Norte. Tal vez esta haya tenido un mantenimiento mejor que esta y el punzonamiento no se llegó a dar en las losas.
yo no viviría en esa torre. De hecho, yo hice este video y me preocupé fundamentalmente por este tema cuando vi las fotos de lo que era el edificio originalmente. Cuando uno ve esta foto, le llama inmediatamente la atención la delgadez de los espesores de losa, por un lado, que en esta parte de abajo aparentemente esta losa estaría apoyada en una viga que pasa por acá. Y dicho sea de paso, parece ser la única viga que hay en todo el edificio, porque si se fijan, van a ver que todas las otras losas están sobre el nivel de dintel de las carpinterías. Acá, esta es la única parte en la que eso no sucede. Recién le calculamos el tramo del voladizo alrededor de 2,20 metros. Y fíjense, una baranda que tiene aproximadamente entre 90 centímetros y 1 metro en relación al espesor que tiene la losa. Estamos hablando de aproximadamente 15 centímetros de espesor terminado, que no es altura de cálculo, que en este caso supuestamente, de nuevo, están apoyados sobre una viga, pero en este caso no, en este tampoco, en este y en ningún otro caso. Ese espesor de 15 centímetros es este que ustedes ven acá. Mi pregunta es, si esa losa no está apoyada, ¿en qué momento termina el tramo y en qué momento empieza el voladizo? ¿En qué momento tengo que subir los hierros para que esto trabaje a tracción en la parte de arriba? Y supongamos que lo han llenado de hierros, cosa que se ve claramente que no es así, mismo acá, mismo en todos estos tramos de columnas completos que aparecen sin ningún rastro de haber sido desprendidos prácticamente de nada, porque se ve un poquito ahí, fíjense, esto es inaudito, es decir, llega hasta acá en realidad, es un tramo, es toda la columna completa, que va de piso hasta el último piso, cuando en realidad ese encuentro se debería ver por lo menos así, por lo menos vigas de 30 centímetros. La falta de vigas en una estructura genera esto. En primer lugar, las losas pierden rigidez. Fíjense esto. Una losa sin vigas no lo puede soportar. ¿Sí? Ahora, la misma losa, el mismo cartón, pero con vigas, con estos pliegues acá a los costados, genera rigidez. Gracias a estos bordes materializados que le dan rigidez a la losa. Y no solamente le dan rigidez a la losa, le dan rigidez a todo el edificio. Miren, un esquema estructural sin vigas, en donde está todo pegado, esto resiste perfectamente, y un esquema estructural con vigas de cartón, es el mismo material. Fíjense cómo se comporta este. Fíjense cómo se comporta este. Yo le voy a poner una vigueta, una sección de vigueta, esto debe estar pesando unos 2,5 kilos. Arriba esta, nada. Voy a poner eso, más esto, nada, ningún problema. A esta que no tiene vigas, vamos a tratar de que esté derechita. Miren, ¿cuánto va a durar? Ahí viene el colapso. Tristísimo. ¿Por qué no le pusieron vigas? Yo solamente veo dos motivos. Ignorancia. La persona que lo hizo dijo, no sabía que había que ponerle vigas. O no, esto aguanta, o porque eso no se le puede haber pasado a 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos controles hay en la misma ciudad? La ciudad hace sus propios controles, aprueba las obras. Hay un arquitecto que firmó, hay un ingeniero que firmó, hay alguien que se encargó del mantenimiento también y no dio aviso o no hizo nada para arreglar lo que ya se veía que pudo haber generado esta falla por funcionamiento. Ignorancia, yo la descarto. Ambición. ¿Por qué ambición? Al no ponerle vigas, la distancia de piso
a techo puede ser significativamente menor, porque no hay altura de paso en ningún momento, porque no hay vigas. Es decir, en esta situación, si yo me puedo ahorrar 30 centímetros por piso, en una de esas, en la suma total, puedo meter 13 niveles, en donde la normativa por altura con vigas solamente me dejaría 12 niveles. Fíjense, la normativa en esta zona aparenta tener una altura que es más o menos esta, ¿sí? Están todos los edificios alineados sobre esa altura, al menos en la década del 80. Este edificio tiene planta baja, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 13 plantas en total, contando la planta baja. Vamos a ver, este edificio que está acá tiene planta baja más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, 12 plantas en total. El desarrollista, el inversor, el arquitecto que cobraba por metro cuadrado o quien fuera, se benefició ampliamente obteniendo una planta más, producto de quitar las vigas. No digo que haya sido eso, pero he visto casos como ese muchas veces, que en lugar de poner las vigas así, las ponen así y las llenan de hierros para, por ejemplo, ahorrarse un nivel en todo el alto del edificio, sin poder poner un nivel de más. ¿Habrá sido esto? A mí no me queda que pensar otra. Por ignorancia, esto no puede haber sido. No puede haber sido. Y si lo fue, para eso estoy hoy acá, para mostrarte a vos cómo no hay que hacer las cosas, para decirte que nunca firmes nada con lo cual no estás de acuerdo, porque en una de esas, el desarrollista, el inversor, te fuerzan, ese arquitecto necesita una planta más, y te hacen firmar eso, y el responsable de eso sos vos. Que nunca te pase, que nunca nos pase, que tengamos que cargar con la vida de 150 personas en nuestra conciencia. Hoy no hay sorteo, no hubo Wilson. Como te dije al principio, es el video que no hubiese querido hacer. Toma conciencia, por favor, la estructura es lo más importante. Hagamos un minuto de silencio por las víctimas de esta tragedia. Bien, jóvenes, hemos visto entonces este video de este arquitecto. En realidad, las estructuras en la mayor parte del mundo son los ingenieros los encargados. En España creo que los arquitectos tienen su firma, puede valer las estructuras, pero en nuestro medio y en todas partes, en la mayoría de los países, es el ingeniero el encargado, inclusive en Argentina. Lo que, como explica aquí el arquitecto, realmente tiene mucha veracidad en cuanto a algunas definiciones. Digamos, él dice que la primera parte de la losa que se cae, que la demuestra con la foto, con el video de la mujer. Es verdad, cayó esa foto, pero no sabemos por qué cayó, cuál fue exactamente el origen de por qué caiga esa losa, porque no todas las losas, la losa va a caer, van a fallar todas las columnas al mismo momento por punzonamiento. Posiblemente ha fallado una o dos por punzonamiento, o yo pienso más bien que ha ocurrido una especie de explosión, algo por ahí, y esa explosión ha originado, digamos, que revienta una columna, y al reventar una columna en esa zona se han desprendido, evidentemente ahí sí, por tener poca resistencia al punzonamiento. Pero el inicio no creo que hubiera sido punzonamiento al mismo tiempo de toda la losa, ¿no? Y el otro concepto que tiene, que sí es verdadero, que ya nosotros lo hemos repetido 10.000 veces, cuando falla un edificio,
es la columna la que falla, ¿no? Pero exactamente el pandeo, no sé si ha sido el pandeo. ¿Por qué? Porque cuando revienta la primera losa, quita la columna y se desprende. Al caer esta losa se desprende. Y al desprenderse genera una fuerza, ¿no? Una fuerza lateral. Esta columna, no sé si, digamos, mantenía el arriostre por parte de la losa que no cayó inicialmente. Porque no ha quedado la columna suelta desde el comiencito. No ha podido quedar suelta. Y él dice, falló pandeo. Pero ya había, yo creo que había arriostre por pandeo. Pero lo que ha habido más bien es una fuerza. Al arrastrarse aquí, la losa está arrastrado, la columnita ha resistido hasta donde ha podido. Y obviamente había, como habíamos visto nosotros, había aquí un delta, una deformación excesiva que con este peso produce un pandeo al final, el pandeo. Pero la fuerza esta horizontal ha sido la que ha originado esta deformación. O sea, de todas maneras, él está mucho más próximo que los otros. Como todo sudamericano, queremos nosotros ser adivinos, ¿no? Pero él es el que está muy próximo a la realidad en comparación con otros que hablan que un equipo de 2.000 kilos produjo no puede ser, ¿no? Un edificio que ha durado 40 años. Ahora, otro concepto que él está también equivocado, es decir, no se puede hacer un edificio sin las vigas. Mentira. Mentira, porque el código nos permite hacer edificios, losas sin vigas, pero de manera reforzada, de manera bien ejecutada, siguiendo las normas, no va a haber problema. Como ustedes ven, inclusive, digamos, en este momento en Santa Cruz, miren ustedes, todos los edificios son sin vigas. Ahora, en zonas sísmicas están prohibidas los edificios sin vigas porque ocurrió lo que ha ocurrido aquí, una eventualidad. Cuando ocurre una eventualidad, como decir, digamos, un sismo que ya no vendría a ser una eventualidad, un sismo, pero para algunos países han sido, por ejemplo, en Venezuela hubo un sismo no sé qué año, y todos estos edificios que eran sin vigas empezaron a caer, se cayeron uno tras otro, el efecto panqueque. Estas losas se fueron cayendo. ¿Por qué? Por esa falla del funcionamiento que nosotros lo vemos en Hormigón 2. Pero este edificio no hubiera pasado nada si no hubiera tenido, pienso yo, una falla la principal falla, cuando falla algo es por suma de errores, no es que sea un solo error. Cuando falla algo es la suma de errores, se van sumando los errores. Se hierra en uno, en otra cosa, en otra cosa. Entonces aquí la falla de no mantenimiento es el que ha producido el colapso de esta estructura. Ahora, ¿cuál es la otra falla? Que estaba acá así. O sea, estaba acá así, aguantando al ras. Entonces, si estas dos columnas no hubieran caído, no se hubiera derrumbado el edificio. Pero si por más que hubiera tenido vigas, si estas dos columnas hubieran caído, igual se hubiera derrumbado el edificio. Pero sí, como dice él, hubiera habido hueco, espacio donde la gente hubiera quedado viva. Algunos, un porcentaje de las personas hubiera quedado viva. Pero igual iba a colapsar. Si caían esas dos columnas, igual. Hay empresas especialistas en derrumbar edificios. ¿Qué hacen esas empresas? Lo que hacen es ubicar
la columna principal, o 2 o 3, y le ponen dinamita. Y todo se viene abajo así. Queda un montoncito de combo el edificio, en cuestión de 1 minuto, ¿no? Entonces, algunos conceptos bien, me gusta del arquitecto, que dice que hay que tener cuidado, que lo más principal es la estructura. ¿Por qué? Justamente por eso, porque está en la gente. La gente está creyendo que construyó, que calculó personas responsables, que están viviendo ahí, ¿no? Sin saber, digamos, que ha habido de repente un irresponsable que ha hecho cosas que han causado la muerte de esta persona. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes, le tomamos la lista y nos vamos, estamos pasándonos de hora. Son 2:09, ¿no? Sí. 2:09. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. La anterior clase nos dijo que podíamos calcular la columna sin viga con un K igual a 1. Entonces, ¿se podría hacer eso usando capitel o cómo se Todo eso procedería? vamos a ver en hormigón 2, o sea, ese concepto se lo ven en hormigón 2 y están las verificaciones, hay el funcionamiento, se lo calcula, se refuerza. Un refuerzo, cuando digamos el espesor de la losa no da, un refuerzo viene a ser el capitel o el ábaco. Y si no da el ábaco y el capitel, hay que meter fierro. O sea, eso lo vamos a ver en hormigón 2, concepto de hormigón 2. Ya. Lo que aquí ustedes han podido ver el concepto que ustedes tienen más o menos, el pandeo. Por eso se lo mostré. Bueno, permiso, hasta luego. ¿O hay alguna otra duda de alguien? Quedamos aquí entonces, hasta luego.